Saludos a todos y feliz año nuevo. Espero que sea próspero para toda la humanidad. Hoy nos toca hablar de Ucrania, el país que le condena su geografía. No olvidemos que tanto la geografía como los recursos naturales pueden ser dos elementos en el desarrollo de un país o la cooperación en una región, o a la par pueden ser motivo de conflictos o escalada de tensiones entre grandes potencias. Decía Charles de Gaulle que para entender un conflicto basta con mirar el mapa, y la verdad tiene razón. Eso lo contemplamos en varios puntos del planeta como Irak, Siria, Afganistán, la propia Kazajistán y por supuesto Ucrania, un país que desde su independencia ha sido rehén de esa tira y floja entre la OTAN y la Rusia, y que las últimas semanas está asistiendo a otro capítulo de esta lucha que irá intensificando a medida que avance el tiempo. Ni la conversación telefónica entre Putin y Biden, ni tampoco su videoconferencia antes han calmado la tensión. Al contrario, han generado un clima de desconfianza entre ambos hasta tal punto que generaron una agenda de 3 encuentros que se celebrarán este mes de enero. Por tanto, Ucrania se ha convertido en un espacio, o mejor dicho, un teatro de operaciones que irán llevando los aparatos militares entre Rusia, que aspira a un nuevo sistema global con el apoyo de sus socios, y por supuesto el poderío anglosajón que aspira a prolongar más su hegemonía global. Y precisamente uno de los puntos es encerrarse a los rusos detrás de las murallas del Kremlin. En las últimas semanas, una avalancha de militares rusos se han atrincherado en la frontera ruso-ucraniana para evitar un posible ataque o agresión del ejército ucraniano sobre las minorías rusas en las regiones de Lugansk y Donetsk. Al menos esta es la visión rusa, mientras que desde la OTAN lo ven como un nuevo intento ruso de invadir Ucrania. Ya sea la visión de unos como de otros, lo cierto es que esta crisis cada vez está complicando más, hasta tal punto que muchos hablan o preguntan, mejor dicho, vamos a decir, sobre el por qué o cuál es la importancia de este país en esa tira y floja que hemos dicho entre Moscú y Washington. Teorías de la geopolítica clásicas, en concreto de Mackinder, podemos decir que Ucrania es un pivote geoestratégico, o mejor dicho, una región cardinal. Es el epicentro de la Eurasia y por tanto, según dichos teólogos, el que controla esta región acabando poniendo su hegemonía global, aunque es cierto que después la geopolítica se ha desplazado de lo regional a lo global. Lo cierto es que Ucrania es un país que podemos decir, o mejor dicho, es un escudo defensivo que puede tener consecuencias tanto políticas como sociales en una potencia vecina que aspira a tener un rol activo, y este es el caso de Ucrania, que ha hecho ser el centro de la lucha entre Rusia por un lado y la OTAN por otro. Por tanto, si hablamos en términos estratégicos, estamos hablando de un punto de lucha y poder, hasta tal punto que ha hecho que este país sea víctima de esta confrontación. Y por supuesto, esto influyó mucho en el panorama político interno. No olvidemos que el país está dividido en dos bandos. Mientras unos aspiran a seguir la línea rusa, otros desean una integración en Europa. Esa dicotomía no solamente afectó al país, como hemos dicho, sino ha hecho que Ucrania sea testigo de constantes conflictos esporádicos en los últimos años, siendo Crimea su punto más álgido en 2014. Por tanto, vista de esta óptica geopolítica, podemos decir que esta lucha
es el resultado de esa confrontación de poderes entre ambos, que hunde sus raíces en la época contemporánea, pero que tendrá consecuencias en el futuro. Como sabemos, con el colapso de la Unión Soviética, un bloque en el cual Ucrania formaba parte, lo mismo que en la época zarista, sin decir que el origen del Estado ruso se remonta a Kiev. Y si buceamos también en la literatura rusa, podemos observar cómo sus protagonistas se movían desde San Petersburgo hasta Kiev sin ningún obstáculo ni nada. Pero evidentemente no vamos a meternos en la historia ni tampoco en la literatura. Lo cierto es que Rusia, con la caída del muro de Berlín, se vio en un vacío geopolítico en todas sus fronteras. Una situación que a medida que avanzaba el tiempo, lo aprovechó la OTAN para expandirse hacia sus fronteras, a pesar de las promesas verbales que le hicieron en su día a Gorbachev, un personaje evidentemente que hay muchos puntos interrogativos sobre su figura. Pero dichas promesas han ido despojando por el aire a medida que avanzaba el tiempo. El mismo error cometieron la diplomacia rusa en el Acuerdo de Budapest del año 94, el cual firmado junto con Gran Bretaña, Estados Unidos, Ucrania, en la que obligaban a Ucrania a devolver las armas nucleares a Rusia a cambio de garantizar su seguridad, reconocer su independencia y también evitar cualquier tipo de presiones económicas sobre el país. Pero los rusos, desgraciadamente, no pusieron otro punto que hubiera sido clave, que es la no inclusión, o sacar una promesa de la no inclusión de Ucrania en la OTAN. Pero todos sabemos la Rusia de entonces. Pero las transformaciones que vivió Rusia, tanto sociales como políticas, a finales del siglo pasado, que culminaron con la llegada de Putin al Kremlin, que el nuevo mandatario desde el primer momento intentó llevar a cabo su proyecto de Euroasia, y desde entonces no ha limitado ningún esfuerzo para llevarlo adelante. Incluso lo dejó muy claro en la cumbre de Múnich de 2007, cuando acusó a Occidente, o mejor dicho a la OTAN, de todas las masacres que vivió Rusia, dando por finalizado la luna de miel que había caracterizado hasta cierto punto las relaciones entre Occidente y Rusia. A partir de entonces, los rusos han ido defendiendo sus intereses estratégicos, empezando por supuesto con Osetia y pasando por la crisis de Crimea, que hemos ya adelantado, y lo que estamos atestiguando hoy día en Ucrania. Pero, ¿qué es lo que hace que este país sea tan especial en la estrategia rusa? Decía Churchill que o mejor dicho, si los occidentales querían acabar con Rusia, simplemente que le despoje de Ucrania. Las mismas palabras lo hallamos después con Brzezinski y su gran tablero, que una Rusia sin Ucrania pierde el estatus de una potencia regional, euroasiática, incluso global. El estratega norteamericano se basaba en la teoría del prometismo del geoestratega polaco Józef Piłsudski, el cual decía que para mantener a Rusia débil hay que generarle una situación de estabilidad en sus fronteras. Lo mismo también podemos notar entre los estrategas rusos, especialmente Alexander Dugin, el máximo estratega de la Rusia contemporánea, el cual sostenía que Ucrania constituye el punto problemático de los choques entre Occidente y Rusia, y una Ucrania independiente vista desde la geopolítica es como una declaración de guerra a Rusia. Mismo mensaje también lo notamos, o mejor dicho, lo vemos repetirse en numerosas veces los dirigentes rusos, incluyendo el mismo Putin. Pues, como sabemos, la salida al mar constituye un elemento importante para la economía o también las estrategias militares de un país. Y si contemplamos bien el mapa de Rusia, vemos que está rodeada por mares
están congelados a lo largo del año. Y ahí viene la importancia del Mar Negro y de Ucrania, el cual constituye la salida de Rusia a las aguas calientes del Mediterráneo y de ahí hacia la península arábiga y el cuerno africano. También el Mar Negro constituye un punto central en su rivalidad histórica con Turquía, otro país que a pesar de que hoy día hay buenas relaciones, donde la realidad geopolítica le impone a entenderse a pesar de los diferentes problemas. Lo mismo también el Mar Negro lo sirve a Rusia para hacer frente a las constantes agresiones, o mejor dicho, presencia de la OTAN en las costas griegas, en el Mar Egeo o por ejemplo en Bulgaria, y también ante el nuevo intento inglés de crear 2 bases militares en Ucrania. En Occidente son conscientes de eso, por eso Ucrania constituye el elemento primordial en su política de contención frente a Rusia. Y lo mismo Europa, que toma al país ucraniano como un muralla frente a Rusia. Todo esto hace que Ucrania sea un punto central y muy importante en la estrategia rusa. Por eso, desde el Kremlin son conscientes que cualquier pérdida de este país significa no solamente el fin del sueño de ejercer el rol de una potencia regional en Eurasia, sino también aislar al país detrás de sus murallas, y quién sabe, puede ser sus primeros pasos hacia una desintegración interna. En fin, podemos decir que la crisis se le prolongará aún más en el tiempo, porque el conflicto va más allá del asunto ucraniano o la confrontación con Rusia, sino también con la creciente confrontación, o mejor dicho, la lucha entre China y Rusia. No olvidemos que uno de los grandes objetivos estratégicos de Biden es despojar a Rusia, o mejor dicho, alejar a Rusia de China. El mismo que hizo en su día, por ejemplo, Kissinger con China cuando se alejó de la Unión Soviética en los años 70. Una empresa complicada debido al grado de interacción de intereses económicos estratégicos entre ambos. Por tanto, la crisis, o mejor dicho, el dilema ucraniano se complicará aún más. Es cierto que las grandes potencias nunca se chocan directamente, sino que se llevan una serie de conflictos por encargo. Y probablemente una de las zonas que más va a intensificar eso, o donde más se va a notar eso, es en el Asia Central, el Cáucaso, especialmente en los países del Están, donde estamos asistiendo de su primera gran crisis, que está los sucesos de Kazajistán. Podemos decir también que la OTAN nunca irá a la guerra contra Rusia por los ucranianos, sino que pregunten a los turcos en su crisis contra los rusos en 2015. Tampoco hay un acuerdo unánime dentro de la propia OTAN. Mientras vemos que los ataques verbales se producen desde Londres o Washington, desde Europa se ve que hay un clima de desanimación ante esta crisis debido a los lazos, especialmente el tema del gas. Lo cierto es que, si en caso que la crisis se intensifica, Estados Unidos puede recurrir a las sanciones económicas y sobre todo hay un aislamiento financiero, es decir, prohibir a los rusos del sistema SWIFT. Esto es, todos sabemos que la economía global sigue bajo el dominio del dólar, bajo el dominio norteamericano. Y también uno de los grandes, sin decir el punto más débil de Rusia, es su propia economía, que no está a nivel de su poderío militar o estratégico o su geografía y sus recursos. Aunque es cierto que los dirigentes rusos están llevando a cabo una serie de proyectos económicos a fin de desarrollar dicha economía y ponerla a un nivel acorde con sus aspiraciones geoestratégicas. Pero claro,
la Rusia de hoy es diferente a los años 90. En caso que haya sanciones, sobre todo en el Kremlin, prohibizan el tema de la seguridad, lo que harán es activarán los acuerdos de Minsk, en el cual independizarán las regiones de Lugansk y Donetsk, y dice, harán lo mismo que hicieron en Crimea en 2014 o lo que hizo la OTAN en su día en Kosovo. Precisamente uno de los objetivos de aquella independencia era separar la Europa ortodoxa una de la otra, es decir, la Rusia de Belgrado. Pero aún así, a pesar de estas intenciones, ambos bandos han dejado un espacio abierto a posibles acuerdos diplomáticos, especialmente si los americanos se comprometen a no agredir al patio trasero ruso, especialmente en Ucrania, a cambio también de que ellos puedan tener un rol importante en Eurasia y también tener parte de la cosecha del gas. Pero desgraciadamente el gran perdedor, y como suele ocurrir en otros puntos del mundo, es el pueblo ucraniano, que como ya hemos dicho al principio, víctima de su geografía. Lo importante sería que haya una élite ucraniana que sea consciente de su rol y del puesto que le ha puesto la geografía, en general un estado donde abarca a todos sus hijos, incluida una autodeterminación avanzada para las regiones de Donetsk y Lugansk.